Buenos días, tardes y noches. Les habla José Ricardo Herrera y vengo a hablarles sobre la señalización celular. Hago parte de la Universidad de Córdoba, soy de primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Mis compañeros de esta exposición son Rey David Arnedo e Isaac David Jiménez. ¿Qué es la señalización celular? La señalización celular es la capacidad que tienen las células para recibir señales desde el medio externo y de emitir una respuesta. Esa señalización no es exclusiva de células eucariotas, sino que también la podemos encontrar en células procariotas. Aquí podemos ver una célula emisora envía un mensaje, la célula diana con el receptor agarra ese ligando y pues ahí se da una respuesta en base a esto. Y pues tenemos también células no dianas que pues nunca podrán tomar este mensaje. Los pasos de la señalización celular. El primer paso es la síntesis de la molécula de señalización en la célula señalizadora. Por segundo tenemos la liberación de la molécula de señalización desde la célula señalizadora. En el paso 3 tenemos el transporte de la célula señal a la célula diana o célula blanco. Cuarto, tenemos la fijación de la señal por un receptor proteico ubicado en la célula blanco, dando así su activación. La 5 tenemos iniciación de una o múltiples vías de señalización mediante el receptor activado. 6. Cambios específicos en la función del metabolismo o el desarrollo celular. Y 7. La eliminación de la señal. Pues como podemos ver, el primer paso 1 y 2 se encuentran aquí. El paso 3 va acá. El 4, el 5 y el 6, que sería la respuesta. Y lo mismo pues la 7, que ahí se daría en la última célula. Los tipos de células. Encontramos, entre los tipos de células encontramos naturaleza de la señal, tipo receptor y la molécula que tiene. Entonces tenemos liposoluble de membrana, liposoluble intracelular, hidrosoluble de membrana y gases solubles. Entre los liposolubles de membrana tenemos el colesterol, testosterona, estrona, cortisol, cortisona, aldosterona y vitamina D. Entre la liposoluble intracelular tenemos la tiroxina y ácido retinoico. En los hidrosolubles de membrana tenemos proteínas y péptidos y aminas. Entre las proteínas y péptidos tenemos la insulina, glucagón, hormona antidiurética, oxitocina, angiotensina, factores de liberación de las hormonas hipofisiarias, las endorfinas, los factores de crecimiento y de transformación. Entre las aminas tenemos glicina, acetilcolina, glumato, dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, histamina, GABA, que viene siendo el ácido gamma aminobutírico. Y los gases solubles, entre los gases solubles tenemos el óxido nítrico. Los tipos de comunicación celular. Tenemos la comunicación endocrina u hormonal, que se realiza a través de las hormonas producidas en glándulas y las cuales son liberadas al torrente sanguíneo actuando en otros órganos o tejidos. Aquí podemos ver célula endocrina, manda su ligando y aquí lo reciben los receptores. Y pues como se dice, se mandan entre los sistemas, entre órganos y tejidos y pues se da por hormonas. El mensaje es una hormona. Neurotransmisión. La realizan las neuronas del sistema nervioso, que transmiten impulsos con rapidez y precisión, pasando de unas neuronas a otras mediante el proceso de sinapsis en el que intervienen neurotransmisores. Cabe decir que la neurotransmisión nunca se toca, las células nunca se tocan. Aquí están los neurotransmisores, está el mensaje y pues lo envían hacia toda la célula. Pero se da por un impulso eléctrico, jamás las células se van a tocar. Igual que esta, las células comunicación neuroendocrina, las células nerviosas reciben impulsos nerviosos que gatillan la liberación de señales al torrente sanguíneo, los cuales viajan hasta encontrar a su célula blanca. Se da por un impulso eléctrico y las células jamás se tocan. Se da el pulso eléctrico y el mensaje pasa hasta encontrar su respectivo célula blanca. La comunicación paraclínica. Si bien no se encuentra una al lado de la otra, pueden estar en el mismo órgano o tejido. Entonces aquí vemos que la célula emisora manda sus mensajes a una
manda varios mensajes a células que están entre el órgano o el tejido. La comunicación yuxtacrina. Esta comunicación depende del contacto entre dos células. Las células que están en contacto poseen las llamadas uniones comunicantes o uniones gap. Entonces aquí vemos que las células se tienen que unir, se tienen que tocar para poder darse el mensaje. Entonces una célula emisora toca una célula en blanco, aquí vemos el ligando y el receptor, y aquí se da la unión y se da el mensaje. Ya en base a esto, la célula en blanco da una respuesta. La comunicación autocrina. Los receptores blancos se encuentran en tanto las células emisoras como en las células receptoras, ya que pertenecen a un mismo tipo celular, por lo que las señales liberadas afectan a las células cercanas y a la misma célula. Esa es la comunicación autocrina. Una misma célula se manda un mensaje a ella misma. Suena raro, pero es así. Y un ejemplo de eso es el denominado suicidio celular. Cuando la célula ve que tiene algún problema y puede afectar a las otras células, lo que hace es se manda un mensaje a ella misma para suicidarse y no afectar a las demás células. Tipos de receptores. ¿Pero qué son los receptores? Los receptores son proteínas o glicoproteínas que se unen a un ligando formando el complejo ligando-receptor, desencadenando una cascada de señalización. En función de su localización se clasifican en receptores intracelulares y receptores de membrana. Tenemos el receptor de especificidad. Esto es un encaje inducido. La unión ligando-receptor supone una adaptación estructural entre ambas moléculas, similar al complejo enzima-sustrato, la cual es única pese a que existe una gran cantidad de moléculas en el medio. Esto significa que cada receptor tiene afinidad por un ligando específico y puede distinguir entre isómeros de moléculas por medio de la estereoselectividad. Sin embargo, cuando existe mucho ligando en el medio, ese se puede unir a otros receptores provocando efectos secundarios. Esto quiere decir, la especificidad quiere decir que las células no se equivocarán de mensaje, que el ligando va a ir y va a buscar a su receptor adecuado, no va a ser al azar. Aquí podemos ver un ejemplo, podemos ver un ligando y el receptor, vemos que el que encaja es este. Entonces esa célula es la que va a entrar acá, esta no va a entrar porque ya tiene su receptor. Y en base a eso se da un efecto. Saturabilidad. Aquí se da uno de los efectos secundarios que estábamos hablando antes. El número de receptores en una célula es limitado. Un eventual aumento de las concentraciones de ligando, eso significa que la curva de concentración de ligando versus efecto no tiene un comportamiento lineal, sino tiene más bien un comportamiento Malke's-Menten. ¿Qué se puede decir de esto? Entonces, al haber mucho ligando, se van a dar muchos mensajes y esto llegará a producir efectos secundarios. La reversibilidad. El complejo ligando-receptor es transitorio. Se disocia después de inicio de la cascada de señalización, permitiendo la liberación del receptor para próximas uniones con nuevas moléculas de su ligando. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula, después de enviar un mensaje y recibirlo, esta célula que lo recibe, esa célula en blanco, hace pues lo que el mensaje diga, lo que debe hacer, y después de esto queda libre otra vez, queda siendo una célula blanco para otra vez recibir futuros mensajes. Los tipos de receptores. Como se mencionó anteriormente, los receptores pueden localizarse en la membrana plasmática y en el interior de la célula. Esto según su estructura y su forma de acción. Se clasifican en receptores inotrópicos, receptores de membrana asociados a la proteína G y receptores asociados a enzimas o con actividad enzimática intrínseca. Acá podemos ver los receptores de membrana asociados a la proteína G. Acá podemos ver los receptores intrópicos y acá podemos ver los receptores asociados a enzimas o con actividad enzimática intrínseca. Tipos de receptores. Receptores de canales iónicos. Estos canales pueden ser activados por voltaje o por unión de ligando o por estímulos mecánicos. Receptor GABA. El receptor GABA es una glucoproteína heteropentamérica de 275 kD que le da forma al ionosforo de cloro y a una serie de sitios de fijación para el GABA y para diversas moléculas que regulan su actividad. Se han identificado 6 clases de subunidades polipéptidas, que son estas. Los receptores acoplados a la proteína G.
Se les denomina receptores metabotrópicos, ya que su función la cumplen mediante mensajeros secundarios. Es algo que último vemos que vemos acá son los receptores acoplados a la proteína G.